Hace algunos días, vino una doñita preguntando si tenía alguna GameStick con 4 mandos, ya que ella tiene 4 bendiciones pequeñitas y necesita que cada uno tenga su control para que no estuvieran peleando. Le comenté que podíamos adaptar una, pero que la mayoría de los títulos era para 1 o 2 jugadores. Sin embargo, la GameStick cuenta con juegos de 3 y 4 jugadores simultáneos, pero habría que navegar dentro del dispositivo para encontrarlos. A lo cual ella respondió, no importa, lo que me interesa es tenerlos entretenidos y que cada uno tenga su control y que ellos se las ingenien buscando los juegos. Entonces no quedó decir otra cosa más que manos a la obra. Sin embargo, a los 2 días me llamó para decirme que el problema había agravado, ya que ahora peleaban por quién jugaba primero, ya que no encontraban los juegos para 4 jugadores. Es por eso que en este video y dedicado a la doñita con sus 4 bendis, te voy a enseñar cómo es que conectamos 4 mandos a una GameStick, y no solo eso. También te voy a mostrar una lista de 10 títulos que escogimos al azar para jugar con 3 o 4 mandos. Este procedimiento es muy sencillo, y es que además de un par de mandos adicionales vamos a necesitar un dispositivo como el que te muestro en pantalla, llamado hub, que no es más que una extensión de puertos USB, el cual puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica de tu localidad. Yo conseguí este de la marca Perfect Choice, y me costó tan solo 180 pesos mexicanos, aproximadamente $9 gringos. Sin embargo, hay cientos de modelos y cualquiera de ellos te puede funcionar, solo no compres uno costoso ya que el económico sirve igual. Como observas, no es más que un cuadrito con unos cuantos puertos USB. Y es aquí donde vamos a conectar el receptor de nuestro primer juego de mandos, para posteriormente conectar el siguiente receptor de otro juego de mandos. Aquí puedes usar cualquier control siempre y cuando se pueda conectar por medio de un puerto USB. El modelo que yo compré incluye un cable que voy a conectar al puerto USB de mi GameStick, que es donde van los controles, igualito como te muestro en el ejemplo. Y finalizamos conectando los demás cables a nuestra pequeña consola. Cuando termines así se verá, o similar al modelo que hayas comprado de hub.